Capítulo 5. La familia. Me levanté y con mi nueva felicidad pensé que mi querida esposa se sumaría a mi gozo cuando le contara del gran cambio en mí. Con ese pensamiento en mi mente corrí del estudio a nuestra habitación, porque mi esposa se había retirado a descansar, aunque no había apagado las lámparas. La abracé, empecé a besarla, diciendo: «Esposa, he encontrado al Mesías». Pareció molesta y apartándome me preguntó fríamente: «¿Encontraste a quién?» «A Jesucristo, mi Mesías y Salvador», fue mi respuesta. No volvió a decir palabra, pero en menos de 15 minutos se había vestido y se había ido de casa, aunque eran las 2 de la mañana y hacía un frío tremendo. Cruzó la calle a la casa de sus padres, que vivían justo enfrente. No la seguí, sino que caí de rodillas implorando al Salvador que recién había encontrado, que los ojos de mi esposa también fueran abiertos como los míos, y después me fui a dormir. A la mañana siguiente, los padres de mi pobre esposa le dijeron que si alguna vez volvía a llamarme marido, la desheredarían. Sería excomulgada de la sinagoga y maldita. A la vez llamaron a mis 2 hijos y les dijeron que no me volvieran a llamar papá, que al adorar a Jesús, el impostor, yo era totalmente malo como él. Oh, el empedernido odio del corazón humano por el Evangelio de Dios. Bien dijo el convertido hebreo de los hebreos al escribir: «Judíos y gentiles, todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni un uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Romanos 3:9, 10 y 23. 5 días después de mi conversión recibí órdenes del cirujano general en Washington de viajar al oeste por asuntos de gobierno. Traté de todas las formas posibles de comunicarme personalmente con mi esposa para despedirme, pero ella se negó a verme y a escribirme. Sin embargo, me envió un mensaje con un vecino diciendo que mientras llamara Salvador a Jesucristo, no la considerara mi esposa, porque no viviría conmigo. No esperaba recibir semejante mensaje, porque la amaba y amaba a mis hijos de todo corazón. Por lo tanto, fue con el corazón embargado de tristeza que partí de casa esa mañana, en un viaje de 1,300 millas para cumplir mi deber, sin haber podido ver a mi esposa ni a mis hijos. Durante 54 días mi esposa no contestó ninguna de mis cartas, aunque le escribía una por día, y con cada carta que le enviaba, oraba a Dios pidiéndole que predispusiera su corazón para leer, aunque fuera una de ellas. Sentía que si al menos ella leía una de mis cartas, porque le predicaba sobre Cristo y demostraba el gozo que estaba sintiendo en mi alma en cada una de ellas, reconsideraría lo que había dicho y hecho antes de mi partida. Nunca fueron más ciertas para mí las siguientes líneas de Cowper: «Dios obra de maneras misteriosas para mostrar sus grandes maravillas. Planta sus huellas en la arena y puede cabalgar en la tormenta». Porque fue por medio de la desobediencia de mi hija que se convirtió en mi esposa. Mi hija era la menor de nuestros 2 hijos. Por lo general, era considerada como la mimada de papá. Después de mi conversión a Cristo, su sentido de lealtad hacia su madre, por un lado, y el amor que sentía por su padre, por el otro, la mantenían constantemente preocupada. 53 noches después de mi partida, soñó que veía morir a su padre. Sintió mucho miedo y decidió que, pasara lo que pasara, no destruiría la próxima carta de él. La mañana siguiente esperó en la puerta al cartero. Cuando él le entregó las cartas, tomó la de su padre y la escondió rápidamente en la blusa. Corrió a su habitación en la planta alta y abrió el sobre. La leyó una vez y luego 3 veces más. Aquella carta le causó tanta tristeza que, cuando bajó, su madre notó que había estado llorando y le preguntó por qué. «Mamá, si te digo te ofenderás, pero si me prometes que no te enojarás, te lo contaré todo». «¿Qué es, hija mía?», preguntó su madre. Sacando la carta de la blusa, le contó el sueño que había tenido la noche anterior y agregó: «Abrí esta mañana la carta de mi papá y ahora no puedo ni quiero creer a mi abuelo, mi abuela o cualquiera que me diga que mi papá es un hombre malo, porque un hombre malo no escribiría una carta hacia su esposa e hijos. Te ruego que la leas, mamá», terminó diciendo a la vez que le extendió la carta. Mi esposa tomó la carta, la llevó a la habitación contigua y la puso bajo llave en su escritorio. Esa tarde se encerró en su habitación y abriendo el escritorio tomó la carta y comenzó a leerla. Cuanto más leía, peor se sentía.
Me contó más adelante que leyó toda la carta 5 veces. Después de la última lectura, la volvió a poner en el escritorio y regresó a la habitación de la que acababa de salir. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y ahora le tocaba a mi hija preguntar: «Mamá, ¿por qué lloras?» «Hija, siento un dolor que me oprime el pecho», fue su respuesta. «Quiero recostarme en la sala». Así lo hizo. La sirvienta le preparó una taza de té pensando que eso era todo lo que necesitaba para quitarle el malestar que la aquejaba. En muchos casos, sin duda, una taza de té ayuda, pero no alivió para nada a mi pobre esposa. Al rato, la madre de mi esposa cruzó a nuestra casa. Pensando que mi esposa estaba muy enferma, le dio unos sencillos remedios caseros, como suelen hacer las madres. Eso tampoco le dio alivio alguno. A las 7:30 de la noche, mi suegra hizo llamar a un doctor. Vino al instante y le dejó una receta, pero su medicamento tampoco le quitó el dolor. Mi suegra se quedó esa noche atendiéndola hasta las 11:15. Mi esposa comentó luego que el deseo de su corazón era que su madre se fuera de la habitación porque había decidido arrodillarse, como yo lo había hecho antes, en cuanto su madre se retirara. Por lo tanto, cuando ésta se fue, mi esposa puso llave a la puerta y se arrodilló junto a su cama. En menos de 2 minutos, Cristo, el gran médico, la encontró, la sanó y la salvó. Tal como sucedió conmigo, en cuanto dejó de depender del esfuerzo humano, de la sabiduría del mundo y de las vanas tradiciones, y se entregó cuerpo, alma y espíritu a Dios, descubrió que el Espíritu Santo estaba listo para abrir sus ojos, para llevarla de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Hechos 26:18. En el instante que contempló al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pudo decir con Felipe de la antigüedad: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret», y agregar con Natanael: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Juan 1:29, 45 y 49. La mañana siguiente recibí un telegrama que decía: «Querido esposo, ven a casa inmediatamente. Creía que tú estabas equivocado y que yo tenía razón, pero he descubierto que tú tenías razón y que yo estaba equivocada. Tu Cristo es mi Mesías, tu Jesús mi Salvador». Anoche a las 11:19, estando de rodillas por primera vez en mi vida, el Señor Jesús salvó mi alma. Después de leer el telegrama, por un momento sentí que ya no me importaba nada el gobierno al cual servía. Dejé mis asuntos sin terminar y tomé el primer tren expreso, emprendiendo el regreso a Washington. En aquel entonces, mi casa era bien conocida, especialmente entre los judíos, debido a que cantaba frecuentemente en la sinagoga. No quería despertar la curiosidad, por lo que telegrafié a mi esposa diciéndole que no me fuera a buscar a la estación, porque al llegar a Washington tomaría un coche para que me llevara directamente a casa. Cuando llegué frente a mi casa, vi a mi esposa parada en la puerta esperándome. Su rostro irradiaba gozo. Corrió hacia mí cuando bajé del coche y me dio un gran abrazo y me besó. Su papá y su mamá también estaban en la puerta en la casa de enfrente, y cuando nos vieron abrazados empezaron a maldecirnos tanto a mí como a ella. 10 días después de que mi esposa aceptara al Señor Jesucristo como su Salvador, se convirtió en mi hija. Ella es ahora esposa de un cristiano y colaboradora con su esposo en la viña de Cristo. Mi hijo, ojalá pudiera decir lo mismo de su hermana. Aceptó la promesa de sus abuelos maternos, que si nunca volvía a llamarme padre, y a su mamá madre le dejarían todos sus bienes, y hasta ahora la ha cumplido. 1 año y 9 meses después de su conversión falleció mi esposa. El anhelo de su corazón antes de morir era ver a su hijo, que vivía como a 7 minutos de nuestra casa. Lo mandé llamar una y otra vez rogándole que viniera a ver a su madre moribunda. Uno de los ministros de la ciudad junto con su esposa fueron a ver a mi hijo y trataron de persuadirlo que concediera a su madre su último deseo, pero su única respuesta fue: «Maldita ella, déjenla morir, ella no es mi madre». El jueves a la mañana, el día de su muerte, mi esposa me pidió que mandara llamar a cuantos miembros de su congregación pudieran venir para estar con ella en la hora de su muerte. A las 10:30 le pidió a la señora Riley, esposa del pastor,
que era una de sus muy queridas amigas, que le tomara la mano izquierda y que todas las damas en la habitación se tomaran de la mano. Yo me ubiqué de pie al otro lado de la cama y tomé su mano derecha, y los caballeros se tomaron de la mano, y a petición de ella formamos un círculo de unas 31 personas y cantamos: Cariñoso Salvador, huyo de la tempestad, a tu seno protector, fiándome de tu bondad. Sálvame, Señor Jesús, de la furia del turbión, hasta el punto de salud, guía tú mi embarcación. Otro asilo no he de hallar, indefenso acudo a ti. Voy en mi necesidad, porque mi peligro vi. Solamente tú, Señor, puedes dar consuelo y luz. Al librarme del temor, corro a ti, mi buen Jesús. Muy suavemente comenzamos a cantar: Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Débil me pusiste en pie, triste tu amor me das. Al enfermo das salud, guías tierno al que no ve. Con amor y gratitud tu bondad ensalzaré. Justo y santo es tu nombre, yo soy todo iniquidad. Mil vilezas mi alma esconde, tú eres gracia, amor y verdad. Mientras cantábamos, mi esposa, en una voz débil pero clara, dijo: sí, es todo lo que quiero, es todo lo que tengo. Ven, Señor Jesús, llévame a mi hogar. Y quedó dormida. Ella, a quien desde su infancia le habían enseñado a odiar el nombre de Jesús, había por gracia aprendido a valorar aquel nombre que es sobre todo nombre, quien tan recientemente había salvado su alma preciosa, le había dado felicidad y se la había mantenido durante esos últimos meses de prueba, y le había dado, estando nosotros allí, un éxodo triunfal de este mundo de pecado y sufrimientos a las moradas eternas preparadas para Abraham, Isaac y Jacob y todos los redimidos, ya sean judíos o gentiles. He tratado de describir su partida en el siguiente poema. Qué gloriosa hora, a mi hogar yo voy. Las puertas abiertas están, ángeles ya veo en mi derredor. Su vuelo ya puedo escuchar, huestes celestiales se acercan a mí, me cubren con sombras de amor. Mi Señor amado, ya voy hasta ti, recíbeme, oh Salvador. Coro. Vengo a ti, ya vengo hasta ti, Salvador. Vengo a ti, Señor bendito, ya vengo a ti, mi Señor. Aun cuando este cuerpo declinado está, y es duro el dolor soportar, un hogar eterno que no es material, glorioso me espera allá. Con tu santa sangre tú pagaste ya mansiones de vida y luz, en perpetuo gozo allí viviré contigo, mi amado Jesús. Qué gloriosa aquella hora, abiertas ya están las puertas de perlas por fin. Ángeles alaban a Dios junto a mí. Aquí he terminado, ya voy a mi hogar. Sin mancha mi ser ya estará, mi Señor amado. Ya vengo hasta ti, recíbeme, oh Salvador. Mi hijo no quiso asistir al entierro, ni que yo sepa ha visitado la tumba de su madre. Tampoco me ha llamado padre, ni ha contestado ninguna de mis cartas acerca de mi conversión, y aunque 3 veces he cruzado el Atlántico desde Norteamérica hasta Alemania, tratando de verlo para reconciliarnos, he fracasado en todos mis intentos porque se ha negado a verme. Pero esto ha motivado oraciones más fervientes por él, a fin de que sea emancipado de la esclavitud de los prejuicios judíos y vea en Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Una cuarta visita a Alemania en julio de 1887 fortaleció y confirmó mi fe, porque mi hijo no solo consintió en verme, sino que derramó amargas lágrimas al recordar el pasado, e inmediatamente anunció su determinación de ver a su querida hermana en América.